Y me parece que por eso el trabajo de Sergio Scheffek es muy, tiene ese potencial de abrir horizontes interpretativas, digamos. Ahora, también no estamos hablando mucho del texto de él, pero me gustaría hablar del texto tuyo, porque es un texto donde aparecen una serie de enfoques que no se me habían planteado. Hay un trabajo importante ahí adentro, donde me pones como si fuera un puente. Me gustaría, la otra vez hablamos de eso, pero me gustaría que extendieras un poco, o si te parece. Absolutamente. Creo que es un poco el centro Sí. de la... Sí, si bien entiendo, cuando hablas del puente, tal vez es el puente entre, no sé, a la vez el arte contemporáneo tal como está hoy y, digamos, la pintura en su entendimiento más clásico y tradición de la pintura. Y porque por una parte siento que tú perteneces a una escuela que tiene raíces muy profundas, que es el trabajo de la pintura, y a partir de la factura, la imagen, el personaje, son cosas que son fundamentales para ti. Y digamos que el arte conceptual hoy en día presume conceptos antes de la creación de la obra, y me parece que tú tal vez haces un poco, vas una especie de ida y vuelta entre lo material y la idea, la materialidad y la idea, y es algo muy original de tu trabajo. Y bueno, haciendo este tipo de muestra, me parece que la parte muy contemporánea es tal vez esta galería, porque justamente hay este elemento azaroso y está hecho en el tiempo presente, que me parece que es algo muy interesante. Pero hay algo que justamente me gustaría preguntarte. En el horizonte del arte latinoamericano, el juego para mí es algo que tú, digamos, inventaste o llevaste a sus términos tales como lo encontramos en tu trabajo. Es que algo que surgió contigo, porque si no me equivoco, en los años 60, 70, el geometrismo abstracto era muy predominante en el Cono Sur. Después hubo el neoconcretismo, pero tú supiste reintroducir la figura humana. Y eso me parece que definitivamente es lo que da alas a esta dimensión lúdica y libre que haces con tu trabajo. Y yo estoy seguro que esto tuvo un impacto en muchos artistas, el haber visto este tipo de juego. Yo pienso en otros artistas del Cono Sur, de los cuales te había hablado antes, como una serie que hizo Quitcat en los años 80. Pienso en Liliana Porter, que recientemente tuvo algo en la Bienal de Venecia, donde también usó caracteres y personajes, y creo que esta generación, porque son diferentes generaciones, ahí es interesante, porque hay una que es realmente contemporánea a ti, claro, que es Porter, y hay Quitcat, que es una generación un poco después, pero que ellos de alguna manera fueron muy inspirados por tu trabajo. No se ha escrito ni se ha dicho, pero si revisamos históricamente, vemos que finalmente tú bastante temprano introduces a este personaje. Y me imagino que también hiciste escuela con otros artistas que seguramente no he mencionado, pero quisieras un poco ampliar sobre este tema. Bueno, hay dos cosas. Uno es la dimensión de la figura y otro es la proposición del juego. La dimensión de la figura me apareció tempranamente en Cadaqués y casualmente fue muy sencillo. Siempre me interesó, antes de desarrollarlo, ver qué tamaño ocupaban los personajes en el cuadro, a qué distancia estaban del espectador. De repente había algunos cuadros de Degas que vi
o de varios, que siempre estudiaba a ver a qué distancia mía estaban aquellos personajes. Había algunos que se veían demasiado cerca, pero había unos que estaban a una distancia interesante, que me producían el hecho de su existencia más lejana. Hubo un pintor que me interesó mucho su tamaño, el tema era qué proporción y qué tamaño tenía la figura dentro del cuadro, fue Fortuny, que también inspiró mucho a Dalí. Él tenía un tamaño dentro del cuadro que era muy convincente. Pero un día, estando ahí normalmente, bueno, viviendo en Cadaqués, me acuerdo que estaba con Claudia y de repente se fue por una calle, me acuerdo perfecta la calle que era en subida, con unas paredes altísimas, blancas, que terminaban también en otra pared blanca, con un pedacito de cielo arriba. Pero en realidad se iba como metiendo en una habitación inmensa, era frontal y cuadrada, y la figura de ella tenía un tamaño. Ese tamaño que tenía, frente a esa inmensidad de las paredes, ya me marcó, dije, este es el tamaño. Y además, ahí tengo la caja, que siempre se repitió en mi figura, Es decir, techo, suelo, exactamente, muros, sí, en el cuadro. Que es el aspecto teatral de la historia. Después de continuar con eso, ya sabiendo que esa proporción me funcionaba, porque generaba una distancia y me permitía, que yo te diría, hasta a veces podría marcar cuántos metros hay desde el espectador a la figura, y agregarle después otro tipo de cosas. En aquellas figuras que hacía que eran blancas, y que también de la forma que estaba vestida, ya podías hasta darte cuenta qué temperatura existía, si era verano, si era invierno. Había muchas, en un solo espacio donde solo había una mujer. Después de eso se fue desarrollando y me empecé a seguir, y empecé a darme cuenta de que podía hacer el mismo juego que hacía de chico con los soldaditos, que eso me permitía, lo que te permitía de chico, hacer una historia paralela a la realidad y que poder decir una cantidad de cosas, pero decir, no, son soldaditos. Y cuando eras chico hacías tremenda masacre, se caían todos, lo matabas a todos, pero bueno, eran soldaditos, que decir, no había sangre. Entonces, eso permite un lenguaje que abre las puertas a que puedas decir una cantidad de cosas. Ahora, esos soldaditos también pudieron empezar a convivir, por ser soldaditos, al lado de una botella, al lado de un plato. Y ahí es cuando se marca esa otra nueva dimensión. Que esa es, bueno, es absolutamente un juego personal que no existe, no existió y que se inició conmigo. No vi nadie que lo hubiera hecho. Claro. Entonces, después empieza el juego. Cuando tú empiezas a desarrollar el juego, termina que ese personaje se puede meter adentro de una taza. O hay una pileta de baño y te imaginás cuando eras chico que pasaban los autitos y ya deja de ser una pileta de baño para transformarse en una carretera de alguien que está yendo al mar. Y ese blanco que tenía la pileta, para mí era como Cadaqués. Y después las canillas, los grifos que tiran el agua. Tenés el de la derecha y el de la izquierda. Si se abre el de la izquierda es agua caliente, si abrís el de la derecha es agua fría. Después está la otra parte donde se hunde, quiere decir, empieza a aparecer todo el juego. Las canillas o los grifos se pueden transformar en elefantes, en animales que escupen. El reflejo en el espejo, ya se entra a jugar con el espejo, ¿no? Que es otro juego. Es un tema muy... Es todo otro tema. Desde la perspectiva psicoanalítica, Lacan y cuántas cosas, Velázquez, el espejo, las meninas, hay tantas avenidas. Ahí hay varias cosas para tomar. Ahí empieza a aparecer el tamaño, empieza a aparecer la sombra, empieza a aparecer el reflejo, porque hay un reflejo en el agua y hay un reflejo en el espejo. Pero no necesariamente lo que yo ponía de reflejo en el espejo, podía estar un personaje aquí en la pileta y reflejarlo atrás en el espejo, pero podía poner cosas aquí delante que no se reflejasen,
o que hubiera atrás un reflejo que no existía adelante. Entonces ahí empiezan las combinaciones del juego. Y después, bueno, después todo ese tipo de interpretaciones, eso lo he dejado más a alguien como tú que puede explicar. Sobre el espejo podríamos hacer un seminario entero, y tampoco quiero que hablemos de Velázquez, a pesar de que para mí Velázquez es uno de los más grandes pintores. Sin embargo, en Velázquez hay también un tipo de juego, ¿verdad? Que te invita desde el exterior a casi entrar en este espacio, y que hay personajes que surgen, incluyendo el rey y incluyendo el pintor mismo. Entonces sí hay es un cuadro fundamental. Es un cuadro. Empezando porque Velázquez trabaja la caja. También. El cuadro es perfectamente la caja. Y la diferencia, lo único que tiene, a diferencia que es muy, muy inteligente, es que él quiebra la caja adelante con la tela. Bueno, hay unos aspectos geométricos de los tamaños que son importantes, pero también las figuras que están atrás, cuando está la puerta abierta, de atrás, que hace el agujero hacia donde sale la luz, el personaje que está recostado ahí adentro es un personaje de este tamaño. Sí. Quiere decir que podía el cuadro estar vacío y haberlo hecho con solo ese personaje. ¿Qué es lo que tienen los cuadros cuando son importantes? Que pueden tener muchas variaciones. Claro. Podía haber dejado al enano, podía haber dejado al otro, el pintor que es Velázquez mirando ahí. Tiene muchas combinaciones posibles. Es un cuadro más de sugerencia para los pintores, ¿no? Pues sí. Yo pienso también en Francis Bacon, que es alguien que también juega con el espacio mismo del cuadro, que a veces los personajes deslizan un poco, pero digamos que el aspecto lúdico es algo que te caracteriza mucho. Lúdico y también trágico a la vez, porque así son los dos versantes de la vida. Es algo también que vemos mucho en el teatro. La comedia del arte te hace reír, pero también te hace llorar. Es un teatro de la vida. Y de hecho, yo cuando escribí la introducción del catálogo, pensé mucho en Pirandello, porque me dije, tu trabajo pictórico tiene algo de Pirandello. ¿Y qué es lo que tiene Pirandello? Pues en Pirandello los personajes se niegan a ser puros personajes de papel, inscritos dentro del texto. Son personajes que de alguna manera se rebelan, salen del libro y reclaman su derecho de existir en el espacio verdadero. Entonces hay y eso fue la cosa genial de Pirandello, es romper la distancia entre representación y observación, vida real y mundo ficticio. Y en tus obras es muy interesante ver cómo estos personajes de repente casi quieren salir del cuadro. Y salen del cuadro y están reinvertidos. El libro que hice ahora. El libro que hiciste. Salieron del libro ahora que hiciste. Ajá, exactamente. Qué increíble. Y por eso yo veo mucho paralelismo entre el teatro de Pirandello y tu obra. Digamos, yo nada más abrí una pequeña puerta, pero estoy seguro que hubiera, para los críticos interesados en ahondar en el tema, muchas cosas similares. También entre el que es el dramaturgo o el dramaturgo representado en la dramaturgia, porque hay eso también en Pirandello, como se autorrepresenta dentro de la ficción, estas puestas en abismo. Y de hecho, tu trabajo, mencionamos la caja, que es algo tuyo, el juego de sombra, pero también podríamos añadir esa idea de la puesta en abismo. La puesta en abismo es cuando se representa el pintor dentro de la pintura, el pintor pintando. Un ejemplo, por ejemplo, la casa de la casa es muy... ilustra muy bien esta idea, porque es un cuadro que llamaste casa, que puede ser caja de la caja, pero es casa de la casa, con un personaje que representa una caja con un personaje, que representa una caja con un personaje,
Y tener este cuadro acá, de la manera en cómo lo instalamos, también juega con el espacio mismo de la galería y crea otro espacio. Y uno se pregunta dónde termina esta puesta en abismo, ¿no? Y eso es algo también muy teatral. Shakespeare tiene una obra teatral donde la gente en la escena están viendo teatro. Y en el cine lo vemos mucho. Una película de Fellini donde ves a niños mirando una película. Y me parece que el teatro, el cine, son cosas que tienen mucho que ver con tu trabajo. Es eso parecido a que nadie descubre muchas cosas que ya se van descubriendo, ¿no? Y se llega por coincidencia. Yo a esas cosas he llegado por conclusión de trabajo. Entonces, como que las verdades y las cosas existen y no son tan complicadas, que te pueden aparecer en cualquier género mientras estés trabajando profundamente en ellos. Y también me hace acordar a mi madre, que muchas veces, bueno, ahora, ¿no? Yo estoy hablando y le digo algo y me sale con eso. Por ejemplo, eso lo dijo, suponete, igual como tú me decís, Pirandello. Y yo no leía Pirandello, ¿entendés? Y esas cosas son curiosas. Y creo que algún día tendría que leer y saber un poco más o estar más contigo para que me cuentes, igual que con mi madre. Que te cuente, porque todas esas cosas como me afirman determinadas cosas y me hacen ver con claridad y de repente para mejorarlas, ¿no? Claro. Porque toda esta idea que me decís del libro, que salen del libro, son muy provocativas para poder hacer un nuevo cuadro. Uh-huh. El tema es que no es tan fácil al no ser lector y tampoco tener... No tengo mucha relación con personas que me den esas provocaciones, ¿no? Pero estás contento con la muestra, ¿no? Yo estoy súper contento, realmente, y yo creo que no solo yo, sino todos los profesores, los estudiantes, el entusiasmo que he visto de la gente que han venido, sin hablar de los directores, de los board members y todo, la panoplia de gente que está en el museo, todos estamos fascinados. Y de hecho, como te digo, habíamos hecho en el pasado site-specific, cosas específicas in situ, claro, pero nunca con esa apertura y este acuerdo tácito entre tú y nosotros, que tú estás libre de hacer lo que tú quieras, de venir a la hora que te antoja, y finalmente de probar cosas, porque esa idea de un estudio es un espacio donde se prueba cosas. Cuando llegas a un estudio de alguien, las cosas no están terminadas. Y yo creo que ver eso realmente es un gran regalo que nos haces a todos. Y creo que cualquiera que va a venir aquí va a estar muy inspirado. Y si alguien tenía preguntas sobre... ¿qué es ser un artista plástico? Pues van a tener muchas contestaciones. Ya te emocionaste. Qué ser emocional, increíble. La verdad que coincidimos y le pegamos en todo. Podemos jugar en el mismo equipo. Uno levanta el centro y el otro cabecea. No se puede pedir más. Así que... Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Wow. En directo para la BBC de London.